Mi nombre es Elena Morales, y durante los últimos 3 años de matrimonio con Ricardo, he vivido una mentira que él nunca se molestó en descubrir. Para Ricardo, yo era simplemente una enfermera de hospital sin importancia que había tenido suerte de casarse con un ingeniero exitoso como él. Lo que Ricardo no sabía era que yo era la doctora Elena Morales, especialista en medicina de emergencia pediátrica del Hospital Infantil de México, con 2 especialidades, cardiología pediátrica y cuidados intensivos. Había mantenido mi nombre de soltera profesionalmente, y como trabajaba turnos nocturnos, Ricardo nunca había prestado atención a los detalles de mi carrera. Durante nuestro noviazgo, cuando intentaba contarle sobre casos complejos que manejaba o procedimientos especializados que realizaba, él me interrumpía con comentarios como «No tienes que impresionarme, ya sé que eres buena enfermera o deja la medicina para los doctores reales, amor». Eventualmente, dejé de corregirlo. Era más fácil dejar que asumiera lo que quisiera que batallar constantemente por reconocimiento en mi propia casa. El problema se agravó cuando nos casamos y conocí a Mateo, el hijo de Ricardo de su primer matrimonio. Mateo tenía 8 años y vivía con nosotros los fines de semana. Era un niño dulce pero con problemas respiratorios crónicos que su madre y Ricardo manejaban con medicamentos básicos y mucha esperanza. Cada vez que Mateo tenía episodios de dificultad respiratoria, yo sugerí llevarlo a un especialista pediátrico para una evaluación completa. Ricardo siempre desestimaba mis preocupaciones. «Elena, eres enfermera, no doctora. Mateo está bien con su inhalador», me decía con esa condescendencia que había perfeccionado durante nuestro matrimonio. Lo que Ricardo no entendía era que yo había visto cientos de casos como el de Mateo. Sus síntomas indicaban claramente asma severa mal controlada, posiblemente complicada con alguna condición cardíaca menor. Pero cada vez que mencionaba estas posibilidades, Ricardo me acusaba de dramatizar o jugar a la doctora. El incidente que cambió todo sucedió un sábado por la tarde. Ricardo había invitado a sus hermanos y cuñadas para una parrillada familiar. Mateo había estado jugando en el jardín con sus primos cuando de repente comenzó a toser violentamente. Yo estaba en la cocina preparando ensaladas cuando escuché la tos. Era diferente a sus episodios normales. Era más aguda, más desesperada. Salí corriendo al jardín y encontré a Mateo sentado en el pasto, luchando por respirar. Su cara estaba comenzando a ponerse azul alrededor de los labios, y su respiración era laboriosa y rápida. Reconocí inmediatamente los signos de una crisis asmática severa complicada. «Mateo, ¿dónde está tu inhalador?», le pregunté mientras me arrodillaba junto a él. No funciona», logró decir entre jadeos. Revisé rápidamente sus signos vitales palpando su pulso. Su frecuencia cardíaca estaba acelerada y su saturación de oxígeno era claramente baja por el color azulado de sus labios y uñas. Sin pensarlo 2 veces, comencé a aplicar las técnicas de emergencia que había usado miles de veces en el hospital. Lo coloqué en la posición correcta para facilitar la respiración. Comencé a hacer presión en puntos específicos para ayudar a abrir sus vías respiratorias, y le hablé con la voz calmada pero firme que usaba con mis pacientes pediátricos. «Mateo, mírame. Vamos a respirar juntos. Inhala lentamente por la nariz». Fue entonces cuando Ricardo llegó corriendo desde la parrilla. «¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a Mateo? Está teniendo una crisis asmática severa. Necesito que me traigas». «Deja de jugar a la doctora», me gritó Ricardo, apartándome bruscamente del niño. «Lo vas a matar. Tú no sabes lo que estás haciendo». Me quedé callada, observando cómo Ricardo se arrodillaba junto a Mateo sin tener idea de qué hacer. El niño seguía luchando por respirar, y su color estaba empeorando. «Alguien llame al 911», gritó Ricardo, completamente en pánico. Sus hermanos corrieron a buscar sus teléfonos mientras Ricardo sostenía a Mateo, hablándole frenéticamente pero sin hacer nada médicamente útil. Yo me quedé parada a un lado, viendo cómo el niño al que consideraba mi hijastro se deterioraba, sabiendo exactamente qué hacer pero prohibida por mi propio esposo de ayudar. La ambulancia llegó en 8 minutos que se sintieron como horas. 2 paramédicos saltaron del vehículo y corrieron hacia donde estaba Mateo. El primer paramédico era joven, probablemente recién graduado. Pero el segundo paramédico, un hombre mayor con experiencia evidente, me vio inmediatamente. «Doctora Morales, ¿qué hace aquí?», preguntó con sorpresa genuina. La cara de Ricardo se descompuso completamente.
Doctora. Luis, respondí al paramédico, reconociendo a uno de los técnicos con quien había trabajado muchas veces en emergencias. Es mi hijastro. Crisis asmática severa, aproximadamente 15 minutos de evolución, cianosis perioral evidente. Luis asintió inmediatamente y comenzó a preparar el equipo mientras su compañero tomaba los signos vitales de Mateo. ¿Ya administró algún tratamiento, doctora?, preguntó Luis. No me permitieron, respondí, mirando directamente a Ricardo. Luis me miró confundido. ¿Cómo que no le permitieron? Ricardo estaba paralizado, procesando lentamente que el paramédico me había llamado doctora, y claramente me conocía profesionalmente. Necesitamos administrar albuterol nebulizado inmediatamente, le dije a Luis. Y probablemente prednisolona. Sus niveles de saturación están críticamente bajos. Completamente de acuerdo, doctora. ¿Quiere supervisar mientras preparamos el transporte? En los siguientes 10 minutos, trabajé junto con los paramédicos para estabilizar a Mateo. Su respiración comenzó a normalizarse después del tratamiento con broncodilatadores, y su color mejoró significativamente. Doctora Morales, dijo Luis mientras preparaban la camilla, ¿va a acompañarnos al hospital? Sé que el doctor Hernández va a querer consultarle sobre el caso. Por supuesto, respondí, subiendo a la ambulancia junto con Mateo. Ricardo se quedó parado en el jardín, rodeado de su familia que había presenciado toda la escena, completamente en shock. En el hospital, trabajé directamente con el equipo de emergencias para asegurar que Mateo recibiera el tratamiento completo que necesitaba. Después de 2 horas, había sido estabilizado completamente y estaba respirando normalmente. Cuando Ricardo finalmente llegó al hospital, me encontró en la sala de espera revisando los resultados de las pruebas de Mateo con el doctor de guardia. Elena, me llamó con voz temblorosa. Me disculpé con mi colega y caminé hacia Ricardo. Su cara mostraba una mezcla de confusión, vergüenza y algo que nunca había visto antes: respeto. ¿Eres realmente doctora?, preguntó en voz baja. Soy la doctora Elena Morales, especialista en medicina de emergencia pediátrica. Tengo 2 especialidades, cardiología pediátrica y cuidados intensivos. ¿Por cuánto tiempo? 8 años. Terminé mi residencia 2 años antes de conocerte. Ricardo se dejó caer en una silla de la sala de espera. ¿Por qué nunca me dijiste? Lo intenté, Ricardo. Durante 3 años intenté hablarte sobre mi trabajo, sobre casos complejos, sobre procedimientos especializados. Cada vez me interrumpías para recordarme que era solo una enfermera. Pero yo. Cada vez que Mateo tenía problemas respiratorios, te sugerí llevarlo con un especialista pediátrico. Me dijiste que dejara la medicina para los doctores reales. La realidad de la situación comenzó a golpear a Ricardo como una serie de ondas de shock. Elena, si hubieras sabido. ¿Qué habrías hecho diferente? ¿Me habrías escuchado? ¿Habrías respetado mi opinión médica? Sí, por supuesto. Porque soy doctora, o porque finalmente reconoces que podría saber algo sobre medicina. Ricardo no pudo responder porque ambos sabíamos la verdad. Tu hijo casi muere esta tarde porque te negaste a dejar que la persona más calificada en un radio de 50 kilómetros lo ayudara. Elena, lo siento. No sabía. No sabías porque nunca te molestaste en preguntar realmente sobre mi trabajo. Durante 3 años asumiste que sabías todo lo que necesitabas saber sobre mi carrera. El doctor de guardia se acercó a nosotros. Doctora Morales, Mateo está estable. Queremos mantenerlo en observación esta noche, pero gracias a su intervención rápida, no hubo complicaciones. Gracias, doctor. ¿Puede asegurarse de que se programe una cita con cardiología pediátrica para la próxima semana? Creo que hay una condición subyacente que necesita evaluación. Por supuesto. Ya está en el sistema. Cuando el doctor se fue, Ricardo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Elena, ¿puedes perdonarme? Ricardo, Mateo va a estar bien. Eso es lo que importa ahora. No me refiero solo a hoy. Me refiero a todo. A no escucharte. A no respetarte. A asumir que sabía más que tú sobre algo en lo que literalmente tienes 2 especialidades. Miré a este hombre que había pasado 3 años explicándome condescendientemente cosas sobre medicina mientras yo salvaba vidas de niños todas las noches.
Ricardo, voy a preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto. Lo que sea. Si tu hijo hubiera muerto esta tarde porque no me permitiste ayudarlo, ¿habrías podido vivir con esa decisión? La pregunta lo golpeó como un puño. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No. No habría podido. Entonces necesitas entender que esto no se trata solo de ti faltándome el respeto a mí. Se trata de que tu arrogancia casi le cuesta la vida a tu hijo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por escuchar. Realmente escuchar. Cuando alguien con 8 años de entrenamiento médico especializado te dice que algo está mal, puedes considerar que tal vez, solo tal vez, sabe de lo que está hablando. Lo haré. Te prometo que lo haré. Y Ricardo, la próxima vez que tu hijo tenga cualquier problema médico, vas a confiar en mi criterio profesional. Sin cuestionamientos, sin condescendencia. Sí. Absolutamente. 6 meses después, Mateo había sido completamente evaluado y ahora tenía un plan de tratamiento integral que incluía medicamentos especializados y seguimiento regular con cardiología pediátrica. Sus episodios respiratorios se habían reducido un 90%. Ricardo había comenzado a referirse a mí como mi esposa, la doctora, en reuniones sociales, y finalmente entendía por qué llegaba a casa agotada después de turnos de 12 horas salvando vidas en cuidados intensivos pediátricos. Pero lo más importante era que Mateo ahora me veía no solo como su madrastra, sino como la doctora que había estado ahí cuando más la necesitaba, incluso cuando su propio padre no me había permitido ayudar. Al final, Ricardo aprendió que el conocimiento y la experiencia no vienen con etiquetas obvias. Y que a veces, la persona más calificada para salvarte la vida puede estar sentada en tu mesa de desayuno todos los días, esperando pacientemente a que finalmente le preguntes sobre su trabajo.